Muy bien, continuamos. Vamos a seguir entonces con las preposiciones del lugar. Bueno, seguimos con behind. Esta es una preposición de lugar que significa detrás de. Bueno, no sé si se me escucha o están viendo bien la pantalla, que me confirma. Puedo ver la pantalla. Bueno, behind. Behind quiere decir detrás de, por ejemplo, behind the door, detrás de la puerta, o behind the window, detrás de la ventana. Beside, esta es otra. Beside quiere decir que está junto o muy cerca o al lado de. Beside the duck. Al lado del perro. Beside the duck. Beside the bank. Cerca, al lado del banco. Between. Between es una preposición que se utiliza para indicar que un objeto, una persona se encuentra entre dos cosas u objetos o personas. Between Joe and Sylvia. Entre José y Silvia. Between the tree and the car. Entre el árbol y el carro. Inside quiere decir dentro de. Inside the box, dentro de la caja. Inside the body, dentro del cuerpo. Next to, al lado de. Next to the church, al lado de la iglesia. Next to the school, al lado de la escuela. Next to. Under, quiere decir debajo de. Under the bed,
debajo de la cama. Under the truck, debajo de la camioneta. Bueno, ahora vamos a ver las preposiciones de tiempo. La primera que vamos a ver es in. Vean que in, además de preposición de lugar, también es una preposición de tiempo. Significa en. Vamos a ver cuándo se utiliza o cómo se utiliza. Se usa cuando se habla de distintos tiempos o momentos, en los cuales se incluyen años, meses, siglos, estaciones, momentos del día, con periodos específicos de tiempo. Pero vean, cuando uno quiere decir un año específico en inglés, se utiliza in 1999, en 1999. O cuando utilizo meses, también in March, en marzo. También cuando hablo de un siglo en específico, in the 20th century, en el siglo XX. Un momento del día específico, in the afternoon, en la tarde. O cuando hablo de un periodo de tiempo, por ejemplo, in 2 hours, en 2 horas. Vamos ahora on, preposición de tiempo. Bueno, solamente lo utilizamos en días de la semana y días concretos y festivos. O sea, son días muy concretos que son conocidos por todos o muy específicos. Días de la semana, on Saturday, en sábado o el sábado. On March 16, marzo 16. Eso es un día específico, día, mes y día. Se utiliza on, marzo 16. On your birthday, en tu cumpleaños. Es también un día específico. On your birthday. At. Bueno, esta es la última que vamos a ver de tiempo. At. Significa en, pero se usa en los siguientes tiempos o momentos. Horas del día, momentos determinados en un día y periodos vacacionales. O sea, como periodos de feriados. Por ejemplo, at 9 o'clock. Eso es una hora del día. O sea, cuando hablamos de la hora en el reloj, a las 9 en punto, at 9 o'clock. O cuando hablamos de la medianoche, at midnight, a la medianoche, at midnight. O un feriado o periodo vacacional como son la Navidad, at Christmas, que decir en Navidad.
Muy bien, por último, vamos a ver las preposiciones de movimiento que se utilizan cuando un objeto o persona está en movimiento. No se preocupen por esta información, yo se las envío ahorita al terminar la clase para que la vuelvan a revisar. Tenemos into. Into significa dentro de, pero cuando el objeto o la persona está en movimiento. Se usa para indicar la posición final del sustantivo en un lugar dentro. Por ejemplo, the dog ran into the house. Ese es el pasado del verbo correr, ran. El perro corrió dentro de la casa. The dog ran into the house. O sea, especifica que su posición final, durante el movimiento, su posición final fue la casa. Corrió dentro de la casa. The dog ran into the house. Otro ejemplo. The police stepped, es el pasado de detenerse, into the building. Perdón. ¿Qué dice que ingresó? Es el pasado del verbo ingresar, por ejemplo, o incluirse. The police stepped into the building. La policía se metió dentro del edificio. Into the building. Anta. Anta. Ana. Bueno, quiere decir cuando uno dice en español a la, a él, a las, a los, se utiliza cuando un movimiento implica un cambio de lugar más alto. Entonces, anto se utiliza cuando el movimiento o el desplazamiento se da de una posición más baja a una más alta. Por ejemplo, Eduardo went up onto the roof. Eduardo fue arriba al techo. Fue arriba al techo. Anta. Otro ejemplo. The dog jumped onto the table. El perro saltó a la mesa. El perro saltó a la mesa. Jumped onto the table. The table. Bueno, vean que at también se utiliza para preposiciones de movimiento. Es utilizado con el verbo arrive. Generalmente se utiliza con el verbo arrive, que quiere decir llegar. Generalmente en pasado. ¿Qué significa a la o al? Se usa cuando el nombre o sustantivo llega a un destino. Pueblos, lugares no muy grandes. The products arrived at the store. A package, este quiere decir que los productos llegaron a la tienda. The products arrived at the store. A package arrived at the museum. Un paquete llegó al museo.
To quiere decir a o hacia. Preposición utilizada para hacer referencia a un destino o un punto final de cierto movimiento. Por ejemplo, si yo digo hacia mi casa o a mi casa, to my house, a mi casa. To a party, a una fiesta. To the beach, a la playa. To the beach. To Mexico, a México. From, este quiere decir de o desde. Se usa para designar el origen de un movimiento o sujeto. Esto ya se refiere al origen. Por ejemplo, from USA to Mexico. De Estados Unidos a México. From the beginning. Quiere decir desde el inicio. From the beginning, desde. I come from Texas. Yo vengo de Texas. I come from Texas. De Texas. Eduardo is from Africa. Eduardo es de África. Cuando uno dice I am from Colombia, quiere decir yo soy de Colombia. From. Preposición de movimiento. Bueno, una cosita al final para terminar lo de preposiciones. A veces no se suele utilizar preposición para referirse cuando uno se dirige o está en la casa. Por ejemplo, I'm home, estoy en casa. O go home, casa. Clarissa went home, Clarissa se fue a casa. Entonces no es necesario utilizar preposición cuando nos referimos a home, hogar. Bueno, minuticos para completar esta actividad. Elijan la preposición que se acomode para cada caso.
Muy bien. La 10, la 1, perdón. There are many tourists. Cuando hablamos de New York, ¿qué preposición utilizamos? Aquí colocaríamos in New York, in New York. I met him. Lo conocí en el sur de España. Aquí también colocamos in. My apartment is. Mi apartamento está en el primer piso. Este sería el lugar. Aquí se utilizaría cuando hablamos de los pisos de un edificio, utilizamos on the first floor. The meeting is, bueno, cuando hablamos de una hora específica de reloj, utilizamos at. The meeting is at 3:30, a las 3:30. Las 5. I am going to Mexico City this weekend. ¿Qué se puede colocar acá? Add on o ninguna. Aquí no se puede colocar ninguna, porque no hay necesidad, porque ya este demostrativo ya nos le quita la función a la preposición. O sea que ahí no va ninguna. La 6. We often go to the beach. Usualmente vamos a la playa en verano. Aquí sería en verano. In summer. In summer. La 7. My birthday is el 10 de junio. Entonces aquí, cuando es un día en específico, se utiliza on, una preposición de tiempo, on. On 10th of June. La 8. His birthday is in May. Su cumpleaños es en mayo. Acuérdense que para meses utilizamos in. Bueno, ese está repetido. Este día ya está repetido. La 8. La 9. Every year I go home. Cada año voy a casa en Navidad. Acuérdense que para Navidad, un día, unas vacaciones, se utiliza at Christmas. Y por último, we are getting married in the spring. Nos vamos a casar en primavera. Acuérdense que para estaciones del año utilizamos in spring. Bueno, ahora vamos a ver los demostrativos. Vamos a ver pronombres y adjetivos para ver demostrativos.
Bueno, ¿quién quiere leer la introducción? ¿Quién lee la introducción de demostrativos? Profe, yo. Sí. Se le llama demostrativo al tipo de pronombres y adjetivos que demuestran el sustantivo, objeto o persona al que se refiere, ya sea para decir qué o quién es para luego, por ejemplo, indicar su ubicación. Bueno, hay tres características. ¿Cuáles son? Primera, no tienen género específico, masculino o femenino. Segunda, el número de sustantivo sí influye, singular o plural. Tercera, la proximidad de sustantivo también es considerada. Esas son las tres características. O sea que no dependen del género, si masculino o femenino. Tampoco especifican, bueno, sí influye si es singular. Hay unos para singular y otros para plural. Y también se tiene en cuenta la proximidad, si está lejos o está cerca. O sea, si está a la mano o está lejos. Bueno, estos son los demostrativos. Vamos a ver primero el uso en el singular. Singular. Entonces, cuando yo quiera decir en inglés este, esto o esta, por ejemplo, esta casa, este caballo, este animal o esta cuchara. O sea, cuando yo me quiero referir a algo que tengo a la mano, o sea, que tengo inmediatamente a la mano, utilizo this. Listo, para una sola cosa, un solo objeto. Listo, lo tengo a la mano, lo tengo cerca. This. Por ejemplo, this can of soda. Esta lata de gaseosa. This can of soda. O, por ejemplo, this house, esta casa. O this telephone, este teléfono. Son cosas que las tengo a la mano, singular. Bueno, cuando las cosas no las tengo a la mano, sino que están lejos y me toca señalar, en singular se utiliza that. Significa ese, esa, aquel, aquello, aquella. Algo que está lejos, está fuera del alcance y lo señalo, fuera del alcance. Por ejemplo, that car in the street. Ese carro en la calle, aquel carro en la calle. That car in the street. Ese carro en la calle. Aquel, ese. Bueno, entonces estas son las dos palabras que se utilizan para como demostrativo en singular. This cuando está cerca, that cuando está lejos. Ahora veamos cuáles son los que se utilizan cuando hablamos de plural, o sea, cuando hablamos de varias cosas, de más de una cosa. Se utiliza cuando el objeto está cerca, se utiliza these, significa estos o estas. Cuando las cosas están cerca, están a la mano, o sea, las puede tocar, las tiene a la mano.
Y cuando las cosas están lejos y son varias cosas, para señalar se utiliza those. Those significa esos, esas, aquellos, aquellas. Bueno, por ejemplo, these children of today. Estos niños de hoy. These children of today. O those shoes are mine. Estos zapatos o esos zapatos, aquellos zapatos son míos, esos, those. Bueno, bueno, también se puede usar el demostrativo como pronombre cuando no se acompaña con el sustantivo. Por ejemplo, this is awful. Esto está terrible. Esto es terrible. This is awful. O that is incredible. Eso es increíble. These are good. Estos están buenos. Those are expensive. Eso, aquellas son caras. O esos están muy caros. Bueno, otros pronombres demostrativos son such. Significa tal o tales. Tal o tales. Se utiliza cuando se quiere hacer referencia a cierta cosa o persona mencionada antes y no volver a mencionarla. Por ejemplo, college students college students have many responsibilities. Such people have to deal with that stress. Los universitarios, entonces aquí utilizamos such para referirnos a los estudiantes. Such people, tales estudiantes. Los universitarios tienen muchas responsabilidades, tales personas tienen que lidiar con ese estrés. None quiere decir ninguno o ninguna. Es usado para indicar ninguno o ninguna de las mencionadas. Tiene cierta característica. Por ejemplo, none of the animals can think. Ninguno de los animales puede pensar. Y por último tenemos one o ones. Estas palabras no tienen un significado por sí mismas, ya que su única función es reemplazar al sustantivo en la acción para evitar repetirlos, en la oración para evitar repetirlos. Por ejemplo, that is my computer, the black one. Esa es mi computadora, the black one. O sea, cuando digo the black one quiero decir la negra. Esa es mi computadora, la negra, the black one. Bueno, vamos a ver más ejemplos. This is my brother. Quiere decir, este es mi hermano. Quiere decir que lo tengo al lado, lo tengo a la mano. O that game is cheap. Ese juego es barato. My house is that in the corner. Mi casa es esa. Aquella en la esquina. Estoy señalándola de lejos. Your boxes are these on the table. Tus cajas son estas en la mesa.
o son las que están en la mesa. I like it. I like that. Me gusta eso. Oh, yes, I want those. Sí, quiero aquellos. Hay veces que el demostrativo that se utiliza con otro significado, que significa que, sin acento. Por ejemplo, en ese caso that no es un demostrativo, sino que se utiliza como que. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. Dime que quieres ese tipo de cosas que el dinero no puede comprar. O I am so glad that she's my little girl. Estoy tan feliz que ella sea mi pequeña niña. Ya que aquí that no es un demostrativo, sino que significa que. Y en la última oración tenemos there's nothing you can do that can be done. No hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse. ¿Qué? Bueno, eso es un resumen de los demostrativos. Vean, cuando tenemos singular, utilizamos this para objetos cerca, o utilizamos that para objetos que están lejos, fuera del alcance. Y para plural utilizamos this, este se dice this y este se dice this, para objetos que están cerca en plural, y those para objetos que están lejos, fuera del alcance en plural. Esa es la diferencia. Bueno, aquí en ese cuadrito vemos un ejemplo. Cuando yo digo this cat, este gato es pequeño. This cat is small. Este gato es pequeño. Me refiero a un gato que tengo cerquita, a la mano, lo puedo tocar. Bueno, pero si son varios gatos, entonces ya no digo this, sino que digo these. These cats are small. Estos gatos que tengo a la mano son pequeños. Bueno, por otro lado, si el objeto está lejos, no lo puedo tocar, sino que tengo que señalar, digo, that cat is small. Aquel gato o ese gato es pequeño. O si son varios gatos y están a distancia, digo those, esos, aquellos. Those cats are small. Aquellos gatos, esos gatos son pequeños. Bueno, ustedes no lo olviden. This significa este o esta, cuando está cerca. Y these son estos o estas, cuando están lejos. That significa ese, esa, aquel o aquella, singular. Y en plural se dice those, aquellos, esos, esas, aquellas.
Bueno, tómense 2 minuticos para colocar el demostrativo que corresponda para cada pregunta. Muy bien. La primera, ¿qué me dice que colocamos? ¿Cuántos celulares son? ¿Cuántos celulares hay en pantalla? Tenemos 2 celulares y están cerca. Están cerca, o sea, los tengo en la mano. Quiere decir que aquí, ¿qué demostrativo utilizo? ¿This o this? This. This. These cell phones are Chinese. Estos celulares son de China, son chinos. Bueno, aquí la casa está cerca o está lejos, está a la mano o está lejos. Pero está lejos. Está lejos, si es una sola casa, o sea que ¿cuál se utiliza? ¿Qué cuál se utiliza? Aquí se utiliza that. That. That house is big. Aquella casa es grande. That. Porque es singular y está lejos. Aquí estas flores también están lejos. O sea que también vamos a utilizar el demostrativo para cuando hablamos de lejanía, pero también en plural. ¿Cuál sería el demostrativo? Those are flowers. Aquellas son flores. Those. Bueno, esta vez la casa está cerca. ¿Cómo colocamos?
Aquí sí decimos this. This is a house. Esta es una casa. This is a house. ¿Y cómo hablamos de este vehículo que no está cerca, sino que está lejos? I drive, yo conduzco. I drive that car. Aquel carro. Ese carro. That. Bueno, 2 minuticos para que solucionen este. Aquí vamos a utilizar el demostrativo en plural, ya sea these o those. Muy bien, aquí estamos hablando de unas bebidas. Las bebidas están a distancia, o sea que aquí hablamos de those, aquellas bebidas, those drinks. Estas bananas también están lejos, o sea que decimos those bananas. Las donuts sí las tengo a la mano, o sea que aquí sí hablo de these, estas donuts. Estos sándwiches también los tengo a la mano. Aquí también digo these sandwiches. Y por último, las hamburguesas parece que están a la distancia. O sea que digo those burgers. Bueno, entonces ya hemos visto muchas estructuras gramaticales. Ahora vamos a empezar a escribir oraciones en tiempo presente. Para ello, primero vamos a ver los pronombres. Algunos tipos de pronombres. Muy bien. Vamos a ver primero los pronombres personales. ¿Quién lee la introducción? ¿Alguien que quiera leer ese concepto? Los pronombres son palabras que se emplean para designar personas,
animales o cualquier otra cosa para no utilizar su nombre común o propio. En esta lección vamos a ver 3 tipos de pronombres. Pronombres personales, pronombres objetivos y pronombres reflexivos. Muy bien, entonces los pronombres se utilizan para reemplazar a las personas, animales o cualquier cosa. O sea, para no utilizar el nombre específico, común o propio. Vamos a ver 3 tipos de pronombres. Pronombres personales, pronombres objetivos y pronombres reflexivos. Bueno, veamos primero los pronombres personales. Bueno, estos sí necesito que los anoten en el cuaderno, se los tienen que aprender. Porque es importante cuando hablamos de yo, cuando hablamos de él, de ella, ello, esto, eso se refiere para una cosa, un animal. Se no existe en el español. Nosotros, usted o ustedes, se escribe igual singular y plural, y ellos o ellas. Empecemos con este. I. ¿Qué quiere decir I? I, ¿Qué significa? Ay, profe, quiere decir yo. Yo. Ese es el pronombre personal yo. Yo. Bueno, ¿qué quiere decir he? He. Él. Vayan copiándolos. Cópienlos acá, estos, cópienlos. Él. ¿Y cómo se dice ella? Sí. She. She. Sí. Yo, esto, eso. Listo. Este pronombre no existe en el español. O sea, nosotros no tenemos un pronombre para designar un animal o una cosa. En inglés sí. Se dice it's. 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 Significa animal o cosa. Cuando se refiere a un animal o una cosa. Seguimos con we, nosotros o nosotras. We. You. Bueno, este you tiene 2 significados. Se puede utilizar para tú o usted, o sea, en forma singular, usted o tú. O también se escribe para designar el plural, ustedes. Ustedes. O sea que en inglés tanto usted como ustedes se escribe igual. You. El singular y el plural. They. Por último tenemos they. Significa ellos o ellas. Ya los copiaron. Profe, ¿cómo suena nosotros? We. 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 Significa nosotros o nosotras.
Bueno, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, I want a car. I want a car. Quiere decir yo quiero un auto. I want a car. Yo quiero un auto. She loves the dogs. Ella ama a los perros. She loves the dogs. They are friends. Ellos son amigos. Ellos. They. It is awesome. Vean que aquí it significa una cosa. Por ejemplo, esto es grandioso o eso es grandioso. That cat is small. It is pretty. The cat is small. It is pretty. El gato es pequeño. Es bonito. It is pretty. Refiriéndose al gato. It sucks. Esto apesta. Esto se dice cuando algo no le gusta a uno. It sucks. Algo no es del gusto. Una situación. Bueno, en el español usted puede decir algo sin utilizar el pronombre. Por ejemplo, quiero un auto. No tiene que decir yo quiero un auto, sino que puede decir quiero un auto sin utilizar el pronombre yo. Pero en el inglés no se puede. Siempre hay que utilizar el pronombre en el inglés. En inglés no se puede comer el pronombre. Bueno, el segundo tipo de pronombres que vamos a ver se llaman pronombres objetivos. ¿Quién quiere leer la definición? Pero yo lo leo. Sí. Pronombres objetivos. Cada persona de los pronombres personales indicados con anterioridad tiene su propio pronombre objetivo. Este es el que usamos cuando la persona de la que se habla se usa como el objeto en una oración. De esta forma, mig, I, him, a él, ir, a ella, him, a ellos, us, a nosotros, you, a ti, a usted, a ustedes, y them, a ellos. Entonces, estos son pronombres cuando la persona viene siendo el objeto de la oración. O sea, cuando sobre algo o alguien recae la acción. Por ejemplo, si yo digo, María ama a Ismael, ¿sobre quién recae la acción? Cuando yo digo, María ama a Ismael, ¿sobre quién recae la acción? Sobre María. No, María ama a Ismael. ¿Quién ejecuta la acción? Profe, sería ama. ¿Ah? Sería ama. María No, ama. no. Vean. Siempre hay alguien que realiza la acción, siempre hay una acción y siempre hay sobre quién recae la acción o un complemento. ¿Quién ejecuta la acción? María ama a Ismael. ¿Quién la ejecuta? María. María ejecuta la acción. ¿Cuál es la acción? La acción es amar. ¿Y sobre quién recae la acción? Ismael. Sobre Ismael. Entonces, estos pronombres se utilizan cuando la acción recae sobre una persona o un objeto, un animal. Entonces, cuando la acción recae sobre mí, ¿se utiliza qué? Se utiliza me. Por ejemplo, si yo digo God loves me, ¿qué quiere decir esto?
Dios me ama a mí. Exacto. ¿Sobre qué recae la acción? ¿Sobre qué recae la acción? ¿Sobre quién está recayendo la acción? Profe, mí, sobre mí. Sobre mí. Entonces en inglés se dice me. En inglés, me. Dios me ama a mí. God loves me. Cuando la acción recae sobre él, se dice ¿cómo? Cuando recae Sería sobre él. entonces, sobre él sería entonces Dios me ama. No, Dios lo ama a él. Ah, ya, profe. Ahí es donde corcha uno en un examen. Se dice him. Por ejemplo, María ama a Ismael. María loves y loves him. Cuando yo digo que María loves him, ese him, ¿qué quiere decir? Que María lo ama a él, him, a él. Sobre él recae la acción. ¿Sí entienden esos pronombres? Cuando la acción recae sobre ella se utiliza her. Her, por ejemplo. ¿Qué quiere decir I love her? I love her. ¿Qué quiere decir? Yo la amo a ella. Muy bien, yo la amo a ella. La acción recae sobre ella. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, hay una diferencia entre she y her. She es el pronombre personal ella, pero her es el pronombre de objeto para ella, que quiere decir que la acción recae sobre ella. Her. Listo. She se utiliza al principio de la oración, her al final. Y además tienen un significado diferente. Ese es pronombre personal y ese es pronombre de objeto, objetivo, como llaman. Bueno, cuando la acción recae sobre animal o cosa se utiliza it. Cuando la acción recae sobre nosotros se dice as. Y cuando la acción recae sobre usted o ustedes se dice you. Finalmente, cuando recae sobre ellos o ellas se dice them. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, look at me o look at me quiere decir mírame a mí, mírame o mírame a mí. O por ejemplo, I love her. I love her. Yo la amo a ella. Ella. Her. Ella. Me. A mí. Aquí. Teach us a lesson. Quiere decir enséñanos una lección. Enséñanos a nosotros. As. O eat it. Eat it. Cómetelo. Cómete eso o cómetelo. Eat it. Come with me. Come with me. Ven conmigo. Come with me.
Bueno, también tenemos otros pronombres que se llaman pronombres reflexivos, que es cuando se utilizan para hacer énfasis en el sentido de una frase y realzar el sujeto de la oración, indicando que realiza una acción por sí mismo. Por ejemplo, cuando uno dice oneself, quiere decir a sí mismo o a uno mismo. Es impersonal, se refiere a cualquier pronombre. Myself quiere decir a mí mismo o yo mismo. Himself, a sí mismo, a él mismo, o se, cuando recae sobre uno, se, a sí mismo, a sí misma, a ella misma. Itself, a sí mismo, a él mismo, a ello mismo. Ourselves, bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, she hurt herself. Se hizo daño a ella misma. O I made it by myself. Lo hice yo mismo, myself. O the man shapes himself. El hombre se afeitó él mismo, a sí mismo, himself. We took the picture ourselves. Nosotros tomamos la foto nosotros mismos, ourselves. Bueno, y por último vamos a ver el verbo reflexivo. Bueno, el verbo reflexivo es cuando se utiliza un verbo en infinitivo y al final se coloca un pronombre reflexivo. Por ejemplo, to watch oneself, lavarse. O to listen to oneself, quiere decir escucharse. O to know oneself, conocerse. To hate oneself, odiarse. Bueno, vamos a tomarnos 2 minuticos para que completen aquí el pronombre. Aquí vamos a colocar el pronombre personal, o sea, los que copiamos en el cuaderno. Pronombre personal. 2 minutos. Por ejemplo, aquí coloquemos, aquí dice Peter is teacher, is a teacher. Entonces yo digo aquí he, Peter, quiere decir he, el pronombre sería he is a teacher. Y así van a utilizar los pronombres I, you, he, she, it, we, you, them, they. 2 minutos. Bueno, la segunda. Dice, Peter and Oscar are teachers. ¿Cómo reemplazo Peter y Oscar? ¿Con qué pronombre? They. They, muy bien, they. Quiere decir ellos. They are teachers. Ellos son profesores. María juega tenis. María plays tennis.
¿Qué coloco acá para reemplazar a María? ¿Qué pronombre? Sí. She plays tennis. Acá, Charles and I like American movies. A Carlos y a mí nos gustan las películas americanas. ¿Qué colocamos acá para reemplazar el nombre, el sujeto? ¿Qué pronombre utilizamos? Nosotros. ¿Cómo? Nosotros. ¿Cómo se dice? We no. Ay, yo no sé. Yo no, no sé hablar inglés. We, Sí. pero se dice we. We like American movies. We like We like American movies. A nosotros nos gustan las películas americanas. La 5. The cat is black. Profe, he. Exacto, aquí como es un animal lo reemplazo por el pronombre personal que llaman it. It. It is black. Con it me refiero al gato. La 6. The cats are white. Los gatos son blancos. ¿Cómo hago cuando son varios gatos? ¿Qué se coloca? ¿Cómo se hace? Aquí se utiliza they. O sea, ellos son gatos, pero como están en plural se utiliza they para referirme a los gatos. They are white. Ellos son blancos. O sea que they también se puede utilizar para animal o cosa cuando está en plural. Aquí es lo mismo acá. The computers are expensive. Los computadores son caros. Entonces yo puedo decir they, o sea ellos. They are expensive. Bueno, vamos a traducir esto. Yo soy italiano. ¿Cómo se dice yo soy italiano? ¿Con qué pronombre? Profe, I. Profe, I. I am Italian. El segundo, usted o tú eres enfermero. You. Or you. You. You are a nurse. Y el último, ustedes son enfermeros o enfermeras. También se dice yo. Tanto el singular como el plural, usted y ustedes, se dice yo. Bueno. 2 minuticos para que completen esta actividad. Aquí van a colocar
el pronombre, ya sea el pronombre de objeto. O también puede ser pronombre personal. Bueno, la primera oración está buena o está mala. Dice, give it to she, dáselo a ella. Give it to she. Se escribe así. ¿Es correcta o no? Se dice give it to her. To her. O sea que está mala. Es incorrecta. La segunda. La segunda. We will see. Les veremos el domingo. Los veremos a ellos el domingo. We will see them on Sunday. Tercera. Llámame si necesitas ayuda. Call me. Call me. If you need help. 4. Les compramos flores a ustedes. Se dice we bought you. We bought you some flowers. 5. This cake is for. Este pastel es para él. This cake is for him. Para él. For him. Y por último, este sí es un pronombre personal. Queremos ir a la fiesta. Aquí colocaríamos we. We want to go to the party. Bueno.
Vamos a ver los adjetivos posesivos. Por ejemplo, cuando yo digo mi casa, se dice my house, my, siempre se dice, o, o mi computador, my computer, se dice my. Son adjetivos que indican posesión. Por ejemplo, si digo su casa, estoy hablando de la casa de mi primo, digo his house, su casa. O si hablo de la casa de mi prima, entonces estoy hablando de ella, her house, su casa, cuando me refiero a ella, su casa. Cuando es animal o cosa se dice its. Bueno, por ejemplo, si yo quiero decir nuestra clase, yo digo our house, our house, quiere decir nuestra casa. Our house. Pero si yo digo tu casa o la casa de ustedes, yo puedo decir your house, your house. Y si la casa es de ellos, yo digo their house, su casa, para ellos o ellas. Veamos aquí ejemplos. Yo digo my big mouth. ¿Qué quiere decir esto? My big mouth. El adjetivo posesivo es mi boca grande, my big mouth. O yo digo her baby. Me refiero al bebé de quién? Her baby. Su bebé. Su bebé. ¿De quién? De ella. His face. Me refiero a su cara. ¿La cara de quién? De él. Their business. Quiere decir su negocio. ¿Negocio de quién? De ellos. Their. Su. O its wheels. Sus llantas o sus ruedas. Me refiero a sus ruedas. ¿De qué? Del auto. Listo. Cuando hablemos de its no hace referencia a un género específico. Yo puedo decir sus botones y yo puedo hablar de los botones del control remoto o de una blusa. O yo puedo decir its leaves, sus hojas. Estoy hablando de las hojas de un árbol. O puedo decir its strips, que me refiero a sus rayas. ¿Las rayas de qué? De una cebra, por ejemplo. Bueno, 2 minuticos para que completemos esta actividad con estos 7 pronombres, 7 adjetivos posesivos. My, your, his, her, its, our, their. Con esas palabras vamos a llenar la actividad.
Bueno, la primera. Dice, I love my mother. Su nombre es Marina. ¿Qué escribo aquí? ¿Qué adjetivo posesivo coloco aquí? Her name is Marina. Su nombre es Marina. La 2. I am Charles. Mi apellido es Smith. ¿Cómo digo mi apellido es Smith? ¿Qué escribo? ¿Qué adjetivo posesivo coloco? Digo my last name is Smith. Mi apellido es Smith. 3. I love my mother. I love my mother and my father. Sus nombres son Charles y Laura. Si me refiero a los nombres de mis padres, estoy hablando de ellos. Entonces digo que their names are Charles and Laura. 4. I have a brother. Su nombre es Alan. Aquí diría his name is Alan. 5. I have a cat. Tengo un gato. Su nombre es Punchy. Aquí colocaría its name is Punchy. 6. You are Mark Smith. Tú eres Mark Smith. ¿Cuál es tu película favorita, Mark? What is your favorite movie? 7. My sister and I have a dog. Mi hermana y yo tenemos un perro. Yo digo, nuestro perro es bonito, es hermoso. Entonces yo digo, our dog is beautiful. Bueno, a veces para indicar posesión, cuando una posesión específica se requiere mencionar el nombre de lo que se posee, pero además el nombre del sustantivo de quien posee. Entonces se utiliza la preposición of. Por ejemplo, digo, the house of Mike, la casa de Miguel, o the cars of John, los carros de Juan, o the world today, el mundo de hoy, the food of the dogs, la comida de los perros, the eye of the tiger, el ojo del tigre, o the dictionary of a student, el diccionario de un estudiante. Utiliza la of para
para indicar propiedad. Bueno, también se puede indicar propiedad utilizando el apóstrofe y la letra S. O sea, a veces en inglés ustedes han visto que aparece un apóstrofe y una S. También sirve para indicar propiedad, por ejemplo, Mary's cat o Mary's cat, el gato de María. Esa apóstrofe, esa S al lado del nombre de María significa que el gato es de ella, propiedad, indica propiedad. Por ejemplo, the president's secretary, quiere decir la secretaria del presidente. Esta apóstrofe, esta S indica que la secretaria es del presidente. The doctor's opinions. Esta apóstrofe con esta S al lado de doctor significa que las opiniones son del doctor. The doctor's opinions. O the teacher's students, los estudiantes del profesor. O Carlos experience, la experiencia de Carlos. O Doris party, la fiesta de Doris. Son formas, entonces cuando dan esa apóstrofe es una forma de indicar propiedad. No siempre, esto es una estructura que se utiliza también para abreviaciones, como vamos a ver ahora, pero en este caso indica propiedad. Bueno, ¿con qué vamos a terminar hoy? Vamos a hablar del verbo to be, o sea, ya vamos a hacer oraciones y preguntas en inglés utilizando el verbo to be. ¿Quién sabe qué significa el verbo to be? Acuérdese que está en infinitivo. El verbo es be. Y en infinitivo sería to be. ¿Qué quiere decir el verbo to be? Significa ser o estar. Puede significar ser o también puede significar estar. Puede significar cualquiera de los dos verbos en español, ser o estar. Por ejemplo, entonces, para conjugar el verbo to be en tiempo presente se utilizan tres auxiliares: am, is o are. Am, is o are. Vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, ¿cuándo se utiliza am? Con el pronombre personal I. I am. Siempre que utilice I para el verbo to be, el pronombre I se dice con el verbo to be se conjuga con el auxiliar am. I am. ¿Qué quiere decir I am? Puede ser yo soy o puede ser yo estoy. Por ejemplo, I am Edison. ¿Qué quiere decir I am Edison? Profe, yo soy Edison. Yo soy Edison. Pero si yo digo I am in Medellín. Yo soy de Medellín. Yo estoy en Medellín. Entonces vean que puede significar ser o estar. Yo soy Edison o yo estoy en Medellín. Y una forma corta de escribirlo es con una apóstrofe y una M. Entonces I am también se puede escribir así. Una apóstrofe y una M significa I'm. Significa lo mismo y se lee I'm. I am es lo mismo que I'm. Yo soy o yo estoy. Bueno, ahora veamos los demás pronombres. Para he, she, it. Para los pronombres he, she, it se utiliza it. Por ejemplo, he is John. He is John Jairo. ¿Qué quiere decir? He is John Jairo. Profe, él es John Jairo. Él es John Jairo. Y si yo digo he is in class. He is in class.
significa él está en clase. Lo mismo el ejemplo que ven en pantalla. He is from Mexico. Quiere decir él es de México. Listo. Ojo, se utiliza tanto para he como para she o it. Y se puede abreviar colocándolo así, con un apóstrofe. Se puede abreviar colocándole el apóstrofe. Así. His viene siendo lo mismo que his. Bueno, lo mismo para each, para she y para it. Y por último, cuando utilizamos are. Parece que se nos va a acabar la clase de temprano. Lo último utilizamos para we, you y they, utilizamos el auxiliar are. Por ejemplo, we are from Mexico, nosotros somos de México. O you are from Mexico, tú eres de México. O they are from Mexico, ellos son de México. Y lo mismo, yo puedo abreviarlo así. Yo puedo colocar they are, ellos son. Y yo lo puedo abreviar colocándole un apóstrofe. Así, there, there. Vean acá. I am, I'm. Yo soy o yo estoy. She is, she's. Ella es o ella está. O we are o we're. Nosotros somos o nosotros estamos. Bueno, tengo aquí a un cantante enfrente, entonces tengo un poquito de interferencia en el sonido. ¿Qué quiere decir I'm here? Profe, yo estoy aquí. Quiere decir yo estoy aquí, en su forma abreviada. I'm here, yo estoy aquí. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos cuando to be se utiliza con el significado de ser. I'm student. ¿Qué quiere decir? Quiere decir yo soy un estudiante. O he is Chinese. Él es chino. O they are from USA. Ellos son de Estados Unidos. Para el caso de estar, se utiliza, por ejemplo, I'm at the store. Estoy en la tienda. O she's in the school. Ella está en la escuela. O they are at the bank. Ellos están en el banco. Bueno, para terminar esa parte, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a colocar la forma correcta del verbo to be. De los ejercicios del 11 al 20 van a colocar la forma correcta del verbo to be. O sea, van a colocar is, am o are según corresponda. Del 11 al 20. Por ejemplo, yo aquí puedo colocar my name is. My name is Jane. Voy a darle 2 minuticos, 3 minuticos.
Muy bien. Entonces el 12 sería ¿cuál? Doce sería Mary is the secretary. 13. John and Lucy are at the school. 14. I am a student. 15. I am a student. The boys are in the garden. Acá la 16. He is a lawyer. 17. Susie and Carla are friends. The boy is in the garden. I am so intelligent. The boys are in the garden. Bueno, vamos a dejar hasta acá y continuamos la próxima clase. Que tengan una feliz tarde. Profe, muchas gracias. Igual para usted, que pase un excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego. Con gusto. Profe, gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego igualmente. Profe, muchas gracias. Con gusto.